Podemos decir que estamos ahora en el Perú, no estamos en España, porque Emerson Rojo está en el Perú, que tiene su programa radial, el sintonizado programa radial ahí en España, ¿no? Es Perú. ¿Cómo estás, Emerson? Un saludo para Full Ritmo, maestro. Hola, Julián. Es un placer realmente vernos después de 5 años. Mira cuánto tiempo ha pasado y te veo igualito. No, ya estoy ya como tu abuela, dice. Igualito como mi abuelito. Como tu abuelita. Bueno, sí, acá estamos visitando a todas las grandes amistades que hemos dejado, artistas, empresarios. Ayer me encontré con nuestro amigo Maita. Elio Maita está con el Lobo ahora y la sociedad con el Chino Hernández. Con el Chino Hernández. Bueno, con JJ Llanos, con Ciro, esa gente brava. La verdad que me da mucho gusto verlos. Y ahora vengo aquí con un amigo y compañero de promoción de Nazca. Así que así estamos. Emerson, de hecho, estás yendo al Perú para llevar material discográfico, para buscar artistas, y por ahí me he enterado que también la onda sureña, que ahorita está de moda en todo el Perú, tienes bastante interés por artistas y grupos. Cuéntame, amigo. Efectivamente, la música peruana en todos los géneros está muy de moda ya en Madrid. Ya tenemos un espacio, una ventana radial que comenzó con 1 hora. Ahora tenemos 3 horas. 3 horas, ¿y desde cuándo, Emerson? Ya este mes de marzo vamos a cumplir 3 años. 3 años ya tienes, porque yo siempre lo escucho por internet y las llamadas no cesan, ¿no? Sí, gracias gente a Dios. No solamente de Madrid, sino de otros sitios de España, ¿no? Así es, y la gente ecuatoriana, la gente boliviana, colombiana, se han identificado muchísimo con la cumbia o con la música peruana en todos los géneros, ¿no? Y no solamente hacemos cumbia, también estamos programando música criolla, el folclore, o sea, hacemos de todo un poquito. Y gracias a Dios pues las cosas se están caminando y el apoyo también, que es muy importante, de los auspiciadores, que gracias a ellos se hace posible también el programa, ¿no? Claro. Y esporádicamente, como tú sabes, también llevamos grupos allá a Madrid. Recientemente hemos llevado a nuestro gran amigo Alejandro Zárate. Claro, muy contento. Sacamos una página central sobre su viaje a Madrid, claro, ¿no? Estuvo muy feliz. Parece que te va bien con Alejandro, estás hasta con la vestimenta roja. No, es uno de nuestros clientes. ¿Ya? ¿Sí? No, cuéntame, ¿qué perspectivas hay para llevar, por ejemplo, acá está Rosario Flores, tenemos Yarita Licé, tenemos Giovanna Anco, Sandino, hay una infinidad de artistas muy buenos, y grupos como Águila de América, Los Puntos del Amor. Allá no tenemos nada que envidiar, mi querido Julián, porque nos empapamos tanto en tu página Full Ritmo, ¿no? Y también de las comunicaciones que tenemos con los mismos artistas, así que estamos prácticamente al día. Ya no extraímos en lo absoluto, y efectivamente la música sureña de un tiempo a esta parte está gustando muchísimo, bien dices tú, Los Puntos, Águilas de América, Yarita Licet, entre otras agrupaciones sureñas. La gente no solamente de Perú lo reclama y lo conocen, a veces se me sorprenden también. Mira, Emerson, que he escuchado, he visto un vídeo de tal artista y ya también lo está promocionando tú. Y sí, vamos a ver si más adelante vamos a complacer pues a toda esa gente, porque que yo sepa, no tengo conocimiento que haya llegado una agrupación sureña por allá. Y son pocos músicos, ¿no? A diferencia de otras orquestas norteñas, por decir, ¿no? Son una base de 4 o 5 músicos. Claro, bueno, ¿no? Sí. Me encontré en Juliaca con una boliviana, que es amiga tuya, Bexabé Iturralde. Claro. Está por Juliaca en estos momentos, en Puno, no sé. Sí, le recomendé que en cuanto llegues a Perú, comunícate con Julián Peña, que conversamos. Ese tío no se casa con nadie. Así que sí, muy buena cantante boliviana, Bexabé Iturralde, que ha alternado escenario con varios artistas peruanos, ¿no? Entre ellas Amanda Portales. Sí. En Madrid la conoce mucho a Bexabé. Ya, y para este año 2014, ¿qué proyectos tienes en cuanto a llevar grupos? Hay mucho, la verdad que poquito a poquito las cosas se van llevando a cabo, se van cristalizando. Este mes de marzo vamos a cumplir 3 años. 3 años, así que vamos a ver la posibilidad de celebrar por ahí de repente con Dina Paucar, con Sonia Morales, con Rosy War, que también la gente lo pide mucho. Y por ahí vamos a dar una sorpresa, pero siempre con la idea de llevar una agrupación para celebrar como tiene que ser un 3er aniversario. Para todos los amigos del Perú,
¿Cómo te pueden escuchar por internet? ¿Cuál es el detalle? La página. Horario de Perú es de 7 a 10 de la mañana. Ya. Ahora que tenemos una diferencia de 6 horas, porque en el mes de octubre creo que tenemos a 7 horas de diferencia, o sea, varía, ¿no? Pero ahora mismo tenemos una diferencia de 6 horas, de 7 a 10 de la mañana. Y nos pueden ver y escuchar, porque también tenemos una camarita ahí que me ven en tiempo real. www.radiocentrotv.com. Despacio. www.radiocentrotv.com, que es la TV de televisión. Ok. Despide para todos los amigos del Perú, amigo Emerson Rojas. Mi querido Julián Peña, realmente me da mucha alegría de verte. Y bueno, siempre estamos en comunicación porque amplifico también tus entrevistas allá que haces a diferentes artistas, pero siempre dando el crédito, ¿no? que viene de Full Ritmo. Gracias. El Full Ritmo, así que vamos a estrenar también nuestra página web. Claro. Ya la próxima semana por ahí ya lo estrenamos. Es www.esperu28.com. Y ahí todos los amigos artistas peruanos que quieran comunicarse contigo o enviarte su material. Claro. A través por internet, sí. ¿No? O tu correo electrónico. Mi correo electrónico es esperu28@hotmail.com. esperu28@hotmail.com. Y ya pues el número telefónico lo vamos a indicar en la página web. Así que muchísimas gracias una vez más. Gracias, despide para Full Ritmo, maestro. Chaito, como decimos en el programa. Chao, Julián, suerte. Gracias, de igual manera, maestro.